Desde el Ayuntamiento nos ha parecido conveniente hacer esta charla para recordar y actualizar un poco lo que es el plan de emergencia ante inundaciones de Falces. La situación que vimos en diciembre del año pasado, que fue alarmante y preocupante para todos, pues bueno, por un lado sí que nos enseñó que tener un plan de estas características, donde todos estamos organizados y coordinados, es muy bueno para gestionar ese tipo de emergencias, pero por otro lado, una vez puesto en práctica, pues hay que analizarlo, ver cuáles son las fortalezas, las debilidades y mejorar lo que se puede. La situación del diciembre, la verdad es que fue imprevisible. De hecho, los datos que la Confederación nos pasaba no tenían nada que ver con la realidad que nosotros vivimos. Por eso mismo, desde el Gobierno de Navarra nos aconsejaron hacer esto, con los nuevos datos, retomar un poco el plan, renovarlo, actualizarlo y ver cómo íbamos a trabajar a partir de los nuevos datos. Además del plan de emergencias que va a explicar Javier, que es técnico del Gobierno de Navarra y que ha trabajado en la elaboración del proyecto, el Ayuntamiento también estamos trabajando para proteger el pueblo con la obra de consolidación de la mota. Esta obra ha sido una obra demandada no solo en esta legislatura, sino en todas las anteriores. Sabíamos que hay un tramo de la mota pues, que por la erosión del agua está débil y que ahí había una necesidad imperiosa de que hubiera una actuación. El problema que teníamos fundamentalmente desde el punto de vista municipal era la envergadura económica de la obra, que desde las arcas municipales no se podía sufragar. Por eso, ya antes de la riada, ya conocimos que el Gobierno de Navarra tenía pensado destinar 1 millón de euros en 2 ejercicios presupuestarios, en el 22 y en el 23, para hacer la obra de consolidación. Con la llegada de la riada en el 21, pues ese compromiso del Gobierno de Navarra se ha acelerado y la verdad es que en tiempo récord, igual un poco raro en la administración, pero en tiempo récord se ha elaborado el proyecto de ejecución de obra y yo creo que la mayoría conocéis que desde finales del verano están ya las máquinas trabajando en la obra de consolidación. Es una obra financiada 100% por el Gobierno de Navarra, con un presupuesto de 1.300.000 euros y viene de los fondos europeos de los REA. Por explicaros un poco lo que es la obra, se va a realizar en 2 ejercicios, no solamente por el tema del dinero, sino porque se supone que llegado el invierno el caudal del río crecerá y no se podrá actuar. Entonces, han empezado este verano y se va a intentar trabajar mientras, digámoslo así, el tiempo lo permita. Mientras no crezca el río, se va a estar trabajando en la obra de consolidación de la mota. Se va a intentar que este año se hagan hasta 210 metros y la obra tendrá que estar acabada, pero sí o sí, para octubre del año que viene. Es decir, el año que viene en primavera o en el verano, cuando ya el caudal baje, volverán a actuar. En principio, yo voy a explicarlo con mis palabras, tú seguramente igual conoces la obra mejor que yo, si consideras me corriges. Lo que se ha hecho primero es como un camino dentro del cauce del río, un camino no, casi es como una pequeña mota, para que puedan trabajar los camiones y las palas. Ahí se está haciendo la parte más importante, que igual es la que menos vemos, pero es la que más cuesta y la que verdaderamente va a consolidar la escollera, que es hacer una zanja para meter hasta 3 metros de altura de esas piedras enormes que estamos viendo. Entonces, esa es la obra. Esperemos pues eso, que el tiempo nos deje actuar este año lo más posible y acabarla en el 2023. Y además, por parte del Ayuntamiento también hemos decidido que como todos sabéis, el campo de fútbol, el césped, se ha cambiado de natural a artificial y con la tierra que se ha sacado de ahí se ha decidido ensanchar la mota 1 metro y consolidar la base de la mota.
En esta obra el mayor problema siempre había sido a la hora de plantearnos realizarla era encontrar la tierra. Bueno, y como la tierra la encontramos en la obra del campo de fútbol, pues hemos aprovechado la ocasión y así lo estamos haciendo. Entonces yo dejo a Javier que nos presente lo que es el plan, cómo se ha actualizado y cómo lo tenemos, y después si alguien considera alguna pregunta, algún ruego, pues os damos la palabra. ¿Vale? Pues yo soy Javier Ruiz, técnico del área del agua de la empresa pública Gobierno Navarra, Gestión Ambiental de Navarra, que es nuestra gente aquí abajo. Y bueno, nosotros redactamos vuestro plan de emergencias municipal y lo que no quería olvidar de decirme es que esta actualización ya se presentó a los responsables municipales, alcaldía, tanto de Falces como de Funes. Esta actualización se la presentamos a ellos en junio. Entonces, bueno, ya se han actualizado todas las herramientas que usa el ayuntamiento para avisar a los vecinos. Y bueno, pues hoy nos ha pedido el ayuntamiento que hagamos una explicación pública de la actualización del plan. Entonces, bueno, os quiero comentar, para empezar desde el principio, que bueno, muchos que han estado involucrados en la redacción del plan y en todo, qué protocolo tenía Falces para actuar ante la riada cuando vino la de diciembre del 21, comentar qué funcionó bien durante dicha riada y qué cosas no funcionaron tan bien, por qué hubo cosas que no funcionaron de forma adecuada y contaros cuáles han sido las mejoras y correcciones que le hemos hecho a vuestro plan municipal. Y luego lo que queréis contarme. Entonces, bueno, por empezar desde el principio, como digo, vosotros cuando vino la riada del 21 ya teníais el plan municipal operativo y de hecho se aplicó, ahora lo comentaremos cómo se aplicó. Desde diciembre del 19 yo creo que ya lo teníais operativo y se estaba utilizando. Bueno, por comentar también desde por qué tenéis vosotros un plan municipal. Falces es uno de los 45 municipios de Navarra que el Gobierno de Navarra en 2018 decidió que teníais un riesgo suficiente como para ser necesario que contaseis con un plan de emergencias municipal. Sois uno de los 45 municipios de Navarra que más riesgo tiene y tenéis esta ordenación legal. Dentro de los 45, 17 de ellos, con un proyecto europeo de adaptación al cambio climático, un proyecto europeo, se os financió la redacción de vuestro plan. Entonces, bueno, como veis ahí, los que están en verde oscuro sois los 45 que más riesgo tenéis, y los que están en verde claro son el resto hasta 102 que tienen algo de riesgo, pero los de verde oscuro sois los que tenéis la obligación legal de contar con este plan. Como decía, todo esto empezó. La primera reunión y visita la tuvimos aquí en diciembre del 18. Porque claro, cuando nosotros venimos a los municipios a contar que hemos hecho el plan de emergencias, no lo hemos hecho nosotros con lo que se nos ocurre, con la información que tenemos. Vamos a cada municipio y los responsables municipales, generalmente, pues alcaldía, policía municipal, responsables de la brigada, nos llevan a conocer los lugares en los que se producen los desbordamientos, las inundaciones, y nos explican qué hacéis en cada municipio para limitar o bueno, pues, mitigar estas inundaciones, qué carreteras hay que cortar, cómo aviséis a los vecinos. Bueno, entonces, desde en diciembre del 18 vinimos, nos contasteis aquí cómo actuabais ante las inundaciones y empezamos a redactar vuestro plan. Yo no conocía lo de las tajaderas del Pilón, bueno, nosotros lo visitamos, nos lo contaron los responsables municipales y gracias a esa información la trasladamos, la incluimos en el plan. Nosotros redactamos este plan siguiendo la estructura que nos obliga el plan de emergencias, el plan especial de emergencias a nivel de Navarra dice cómo tienen que ser los planes de cada ayuntamiento, que son 4 documentos, y nosotros los redactamos. Vinimos aquí en junio del 19 y entregamos este plan a los responsables municipales. Ese fue un poco el proceso de trabajo y una vez que entregamos el plan, el ayuntamiento, bueno, con la financiación del proyecto europeo, se elaboró una página web y una aplicación para que el ayuntamiento pueda gestionar la emergencia. Es decir, gracias a esta página web y a esta herramienta se tiene controlado en qué puntos hay que actuar, qué tiene preparado hacer el ayuntamiento en cada momento y aparece recogido tanto en la página web como en esta aplicación. Y no sé si algunos, bueno, supongo que algunos la habréis visitado esta página, el enlace que está desde la página del ayuntamiento, podéis acceder a esta página y ahora os explicaré también la otra diapositiva. Para los que no estéis inscritos todavía en el sistema de avisos SMS, cualquier vecino es gratuito y se puede inscribir para que os lleguen los avisos. Yo estoy inscrito y entonces cuando mandáis los SMS yo también me entero.
Después, ya en noviembre del 19, es decir, casi un año después, hicimos una sesión de formación con los técnicos municipales. Es decir, les enseñamos a usar esta herramienta, a instalársela en sus móviles, a saber cómo les van a llegar los avisos. Es decir, cuando los ríos crezcan, los responsables municipales se enteran porque gracias a esta aplicación les llega a sus móviles, y por email, y por SMS, y por notificación. Entonces hicimos una sesión de formación en el uso de esta herramienta. Y lo que os comentaba, no sé si estáis todos inscritos o para el que no esté, en Riada Falces de Signor Alta SMS, simplemente ponéis vuestro número de teléfono móvil y os inscribís para que el ayuntamiento, cuando venga la siguiente riada, os comunique que se están activando los diferentes niveles de emergencia. Y lo comprobé eso antes de venir y sí, desde la página del ayuntamiento está el enlace y podéis entrar en la página web. Vale, finalmente, por contaros un poco, pues eso, que ya había bastante trabajo hecho cuando llegó la riada gorda, en diciembre del 19, un año después, hicimos la presentación pública del plan municipal de su primera versión. Yo estoy contando aquí la versión 2 de vuestro plan, pero bueno, pues se presentó y se explicó todo esto. En la otra sala la que he ido yo y luego me entraré. Vale, entonces, pues esto es todo el trabajo que ya se había hecho, sobre todo lo pongo porque a veces vamos a los sitios y no quiero que parezca que nosotros hacemos los planes con lo que se nos ocurre, sino que básicamente es la información que nos cuentan en cada ayuntamiento. Nosotros tampoco conocemos todos los sitios, no conocemos todas las tajaderas y los sitios en que actuar. Entonces, bueno, ya centrándonos en las correcciones y la modificación que hemos hecho a este plan, ¿qué funcionó? Quiero contar qué funcionó durante la riada del 21, del plan de emergencias, qué funcionó bien y qué cosas no tanto. Bueno, no sé si estáis familiarizados, si os han llegado los SMS o en línea verde donde se comuniquen los diferentes niveles de emergencia. Todos estos planes tienen 4 niveles de emergencia de los que se avisa a los vecinos. Lo primero, arriba en amarillo, lo sabéis muy bien, es el nivel de preemergencia. Ese es un nivel de caudal del río Arga que avisa a los responsables municipales de que empieza a haber una crecida en el río. Ese es un nivel bastante bajo que a los vecinos no se avisa porque en principio no va a causar problemas. A partir de ahí, si el río Arga sigue creciendo, tenemos unos umbrales que indican que Falces debe activar su nivel de emergencia 0. Si la riada sigue empeorando, nos vamos ya a emergencia 1, que es donde el ayuntamiento os va a comunicar que se van a iniciar los desbordamientos en puntos bajos. Cuando se avisen la de la emergencia 0 es que simplemente hay una crecida, pero no se esperan desbordamientos. Cuando el ayuntamiento se avise por SMS o por notificaciones, el vía verde, lo que sea, de que ya se está activando la emergencia 1, ya va a haber desbordamientos principalmente en la zona del regadío, y cuando el ayuntamiento se avise de que se activa la emergencia 2 en Falces, es que ya estamos cerca del riesgo. Aquí, bueno, pues con la mota es un poco más complicado de acertarlo exactamente, pero en la emergencia 2 ya estáis en riesgo de que pueda haber daños graves. Y si os avisan de que se activa la emergencia 3 en Falces, pues espero que tengáis el coche muy arriba y que vosotros también estéis muy arriba. Bueno, pues ya es el nivel más alto de emergencia y bueno, pues se puede vivir bastantes situaciones de riesgo. Pues esto recordarnos, cuando lleguen los SMS, como os llegarán en orden, pues bueno, ya explica los SMS qué significa cada cosa. Pero bueno, que sepáis la definición y todos los municipios de Navarra siguen esta definición. Como bien sabéis, tenéis por aquí circula todo el agua que venga del Araquil, del Larraun, del Ulzama, 3 ríos que están sin regular y que tienen, bueno, suele haber nieve en esas zonas, se puede deshacer esa nieve con rapidez y al final va a pasar todo por aquí. Son 2.800 kilómetros cuadrados y solo está regulado por EUGI, que apenas es un 7%. O sea que la regulación que tenéis por embalses de larga, pues ya sabéis que es muy poca, entonces o sea, hay más riesgo de que se produzcan este tipo de fenómenos, sobre todo cuando hay nieve y deshielo rápido. Esas estaciones de aforo son los puntos rojos, es lo que se usa, ahí se está midiendo en tiempo real la Confederación el caudal que está circulando y es a partir de esos valores es de los que se utiliza para avisar al ayuntamiento de que tiene que activar los diferentes niveles de emergencia. Hemos puesto que, bueno, principalmente obviamente es el Arga, pero también hemos puesto la suma del río Salado, bueno, no aporta mucho, pero es decir, las emergencias os van a avisar a vosotros en función del caudal que se esté midiendo principalmente en el Chaval. ¿Qué vemos aquí? Esto es
los valores estaban puestos en la versión 1 del plan. Es decir, estaba previsto, como ocurrió en el 21 y ya había ocurrido en el 19, ya se había usado el plan en otras ocasiones anteriores, que una vez que se superase los 540 metros cúbicos por segundo, bajando por el Chauri y por el río Salado, al ayuntamiento le llegaba una notificación de que tenía que empezar a hacer un seguimiento de la riada desde 540. En 783 ya se avisaba a los vecinos, y esto se hizo varias veces, de que Falces activaba el nivel más bajo de su plan de emergencia y pues, más valores, 296 y 282, es decir, los umbrales en los que estaba previsto que se os avisase de que era necesario que activases cada nivel de emergencia. Esto es lo que estaba operativo en diciembre del 21. ¿Qué ocurrió? Que al ayuntamiento, a las 9 bueno, la riada aborda los problemas, el pico de la riada os llegó aquí la noche del viernes al sábado. Pues desde las 9 de la noche del jueves, al ayuntamiento le llegó la notificación de que tenía que entrar en preemergencia, tenía que empezar a hacer un seguimiento. Eso la noche del jueves a las 9. Durante la noche del jueves al viernes, a los responsables del ayuntamiento les fueron llegando las notificaciones a la 1 de la mañana y a las 5 de la mañana de que Falces ya entraba en emergencia 0, de que Falces entraba en emergencia 1 y durante la mañana del viernes esos avisos llegaron a la población, porque yo también estoy inscrito en el servicio de SMS y sé que llegaron. Entonces, esos tres primeros valores se activaron durante la emergencia del 21 y se comunicaron correctamente. Eso que veis ahí son los emails que recibimos en el Ayuntamiento de Falces y que yo también recibía de que el río, es decir, esta aplicación de la que os he hablado, coge esos datos en tiempo real de la Confederación y se los envía al Ayuntamiento para avisarle de que debe activar los niveles de emergencia. Estas comunicaciones llegaron correctamente y el Ayuntamiento las comunicó a la población correctamente también. Eso, pues, durante la noche del jueves al viernes fueron llegando estos avisos y el Ayuntamiento los comunicó, creo que el viernes a las 7:30 de la mañana, una cosa así. Como digo, estos avisos llegaron correctamente, el Ayuntamiento avisó de que se activaba la emergencia 0 y la 1, y la preemergencia también la recibieron, pero ¿qué ocurre? Que como vemos por esta fotografía de la mota que se tuvo que improvisar durante la noche del viernes al sábado y tal, el nivel de emergencia en el que se encontró Falces fue mayor, debía ser un nivel de emergencia 2 o 3. Y eso no ocurrió. El Ayuntamiento solo recibió notificación de avisar hasta emergencia 1 y eso es lo que hizo. ¿Por qué el Ayuntamiento no recibió el aviso de que tenía que haber activado la emergencia 2? Ahora lo voy a explicar, aunque creo que la mayoría ya lo sabéis. Porque el caudal que decía la Che que bajaba por el Chauri, luego se dieron cuenta que efectivamente era bastante más. ¿Por qué es esto? Porque la Confederación en sus estaciones de aforo, esta es la de Chauri, ellos miden la lámina de agua, la altura de agua que está pasando, no el caudal en metros cúbicos por segundo. Eso se estima a partir de la lámina de agua que está circulando por el Chauri. Ellos miden niveles y luego estiman cuánto es ese nivel, qué caudal es. Esas son las curvas de gasto de las estaciones de aforo. Entonces, ellos miden la altura del agua y aquí veis la evolución de los caudales durante la riada del 21. Como veis ahí, bueno, la línea verde es el caudal que circuló, pues se ve la crecida como circuló por el Chauri, y la línea roja es el caudal que se midió en Funes. Y como veis la parte de arriba es totalmente plana, porque en Funes, en la estación de aforo de Funes, se sale el agua por la margen izquierda y eso ya es imposible de medir, porque el puente donde está la estación de aforo solo es capaz de medir hasta esos metros cúbicos por segundo y a partir de ahí lo que circula por fuera es complicado de estimar. Sin embargo, en el Chauri, como veis, la punta sí que, o sea, no queda aplanada porque sí que consiguieron medir toda la altura de agua que circulaba por el Chauri, os explicaré. Bueno, lo que veis ahí también es que en el Chauri, en ese momento, la Confederación dio como dato que estaban circulando 1.125 metros cúbicos por segundo. Esos son los datos con los que trabajó el plan de Falces en ese momento, asumiendo que bajaba 1.125. Y bueno, entonces se activó la emergencia 0 y la emergencia 1 con estos datos que se tenían en ese momento. ¿Qué ha ocurrido? Que después de ver lo que ocurrió en diciembre del 21, la Confederación ha corregido su curva de gasto. Es decir, ahora, sabiendo que pasan 6,7 metros de agua, de lámina de agua por el Chauri, estiman un valor de caudal diferente.
Es decir, han corregido su curva de gasto. Y, como digo, han aumentado el valor que dieron en tiempo real. Ellos, en principio, en aquel momento, hablaban de, o sea, el dato que suministraban eran esos 1.125, ya os voy a comentar que no fue eso, sino que fue más. Han corregido su curva de gasto y con esa cota de agua, sus 6,7 metros que pasaban por Echauri, ahora, cuando vuelva a ocurrir una riada de este tipo, el dato que te van a dar de caudal que está circulando van a ser 1.323. Es decir, lo habrán vuelto a medir y a partir de ahora, cuando circule esa misma lámina de agua, el caudal que van a suministraros a vuestra aplicación para que deis los avisos en tiempo real va a ser, pues eso, 200 metros cúbicos más por segundo. ¿Qué ocurre? Esta parte es casi lo más importante. Si esto hubiese estado operativo en ese momento, es decir, si esta corrección ya se hubiese hecho antes de diciembre del 21, Falces tenía previsto que con 1.280 metros cúbicos por segundo activase su emergencia 2 y avisase a los vecinos de que la inundación que venía era grave. Pues con el dato este nuevo de 1.300 y pico, se hubiese superado esos 1.280 y Falces hubiese avisado a los vecinos de que estaban en situación de emergencia 2, que es ya algo más que encaja más con la situación que se vivió, desde luego. Estas barras azules son los máximos de caudal que han circulado por Echauri en los últimos 26 años. ¿Y qué se ve bastante bien? Pues que en el 97, 98 hubo años muy tranquilos, donde no hubo apenas riadas importantes, y luego nos encontramos que del 2013 hasta aquí, pues hay una sucesión que ya casi me las sé de memoria, la del 13, la del 15, la del 18, diciembre del 19, diciembre del 21, que llevamos varios años donde se están produciendo estos fenómenos, sobre todo tiene que haber nieve en la Alzama y cosas de estas, pero que llevan varios años seguidos donde las riadas están superando los 1.000 y pico metros cúbicos por segundo en esta zona, y bueno, pues ya supone cortes de carretera, entonces en todos estos pueblos pues hay que cortar carreteras y avisar a los vecinos y la gente que tenga el regadío, que tenga puertas, etcétera, pues bueno, hay que avisar y como podéis ver, pues llevamos unos años bastante intensos con las crecidas del agua. Vale, ¿cómo le hemos hecho entonces? Para que funcione mejor, le hemos hecho 3 correcciones a vuestro plan. Lo primero, hemos cambiado los umbrales de las emergencias 1, 2 y 3, rebajándolos, porque sí que cuando estuvimos hablando con los responsables municipales sí que les parecía que estaban ligeramente altos, entonces bueno, hemos corregido esos 3 umbrales un poco a la baja. Sí que estaban planteados igual inicialmente con una definición muy teórica de periodos de retorno, esta inundación va a ocurrir cada 25 o 50 años y ahora los hemos reducido un poco porque hemos visto que la aplicación práctica necesitaba que esos valores fuesen un poco más bajos. Y luego, lo que os he explicado, la Confederación estima un caudal en base al nivel de agua que mide en Echauri. Nosotros, en vuestra aplicación, que ya lo ha corregido el Ayuntamiento, ahora lo que hemos hecho es incluir como sistema de aviso el nivel también. Es decir, cuando el nivel del agua en Echauri supere los 4,5, 5 metros y pico, también os van a llegar avisos al Ayuntamiento para que activéis los niveles de emergencia. En principio, como la curva de gasto ya está corregida, la estimación de caudal ya es mejor y no debería haber problemas, pero bueno, como mecanismo un poco de refuerzo hemos incluido que al Ayuntamiento, con los niveles, también les llegan avisos. Bueno, en principio no debería ser necesario, pero bueno, lo hemos puesto por si acaso. Y bueno, también nos pasó durante alguna inundación que si falla la comunicación de alguna estación, como puede ser la del Salado de Nayoz, no nos llegaban los datos correctamente, entonces hemos separado que Larga por sí mismo también sea un criterio de aviso. Porque el principal es la suma de los dos ríos, justo coincidió en algún momento que la señal de Nayoz no llegaba correctamente y nos estropeaba la comunicación, pues bueno, hemos puesto que el caudal de Larga por sí mismo también sea un criterio para que os avise al Ayuntamiento de la activación de los niveles. Y una de las conclusiones principales de esta corrección es que si volviese, o sea, el día que vuelva a ocurrir que os bajan 1.300 y pico metros cúbicos por segundo, a partir de los 1.250 hemos puesto que se os avise del nivel máximo de emergencia, de nivel 3. Porque bueno, pues como tenéis aquí la situación de la Mota, que si depende de dónde llegue el río, no podemos esperar mucho más para tomar decisiones, ya desde los 1.250 metros cúbicos por segundo, que bueno, en teoría no debería ocurrir en bastantes años, pero
cualquiera sabe, y al ayuntamiento les llegará incluso el nivel de emergencia 3 para que avise a los vecinos y bueno, pues hay que tomar decisiones drásticas de refugio de la población o lo que sea, pues que ya esté un poco ese aviso. Vosotros tenéis en torno a 17, 18 horas de tiempo de antelación desde que os llegue ese aviso de emergencia 3, bueno, pues tendréis tiempo para tomar las decisiones que se consideren necesarias si se prevé el desbordamiento de la Mota hacia el lado del pueblo. Bueno, pues tenéis bastantes horas y os llegará el aviso del nivel de emergencia más alto a partir de esos 1250 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que hemos hecho es el nivel de preemergencia y de emergencia 0 se han mantenido como estaban en la versión 1 del plan, y sin embargo la emergencia 1 la hemos bajado un poco, la emergencia 2 la hemos bajado bastante y sobre todo la emergencia 3 la hemos bajado mucho. Porque esos valores, bueno, pues eran un poco teóricos en función de las manchas de inundación de periodos de retorno, y hemos visto que el riesgo real requería que esos valores se bajasen bastante. Entonces, bueno, pues a partir de ahora, cuando tengáis unas riadas de estos que superen los 900, 1000, 1200 y pico, el ayuntamiento os irá comunicando en qué nivel de emergencia estáis, y en el plan se prevé qué acciones tienen que realizar los responsables municipales por un corte de carreteras o lo que está previsto en el plan. Se mantiene y lo realizarán los responsables municipales al activar cada nivel de emergencia. Esto es el plan, está todo colgado en la página web y lo podéis consultar. Como os decía, hemos corregido esas tablas de umbrales. Ahora tenéis 3 criterios: la suma de los 2 ríos, por si falla algo de la comunicación del río Salado-Nayón. Echauri por sí mismo es un criterio para que os lleguen los avisos al ayuntamiento y activen los niveles de emergencia. Y por si fallase la comunicación de esas estaciones aguas arriba, si en Funes se detecta una crecida del río que no se ha detectado en Echauri porque ha dejado de comunicar o lo que sea, Funes también, la estación que hay en Funes, sirve para daros el aviso a vosotros. Y bueno, pues en estas fichas aparece recogido la zona que se prevé que se va a inundar y las acciones que tiene prevista realizar el ayuntamiento. Este es el ejemplo de la emergencia 1. Esta es la emergencia 2. Y lo que os decía, veis ahí los niveles que pone el Echauri, 5,9 metros, para si vuelve a pasar una riada donde por Echauri se supere ese nivel de agua. En principio, esos 5,9 se corresponden en los nuevos datos de la Confederación con 1000 metros cúbicos por segundo. Pero por si hubiese algún error en el tratamiento de los datos, si no se estuviesen comunicando los metros cúbicos por segundo, si nosotros vemos que con 5,9 se están alcanzando 5,9 metros, también nos llegará el aviso. Es un poco para tener más seguridad al final, esos 5,9 metros se traducen en metros cúbicos por segundo en base a una ecuación. Bueno, si fallase la forma en la que se traduce ese valor en metros cúbicos por segundo, gracias a que hemos puesto los niveles también como criterio de alerta, os llegarán los avisos igualmente. Y bueno, pues como os decía, a partir de los 1250 metros cúbicos por segundo, que solo ha pasado una vez desde que existen datos, pero bueno, pues volverá a pasar, al ayuntamiento le llegará el aviso de que active la emergencia 3 y tengan conocimiento a los vecinos que está otra vez Falces en la situación más alta de emergencia. Y esto es un poco, bueno, pues, lo que quería comentar, de que supongo que este invierno os volverá a llegar la comunicación del ayuntamiento de alguno de los niveles de emergencia. En Falces ya lleváis varios años usando la aplicación, recibiendo los datos y comunicándolo correctamente. Pues bueno, supongo que ya la gente se irá familiarizando con qué significa el nivel de emergencia 0, que me están avisando. Pues bueno, aquí también se cortan carreteras, pues bueno, también es importante que si con unas horas de antelación sabes que se puede cortar la carretera, pues bueno, por lo menos no vayas hacia allí o organices tu vida en función de saber que si el ayuntamiento con unas horas de antelación ya sabe que va a cortar la carretera y lo avisa a los vecinos, pues bueno, más informados que estamos todos. Y el otro día en Peralta también, que tiene que cortar varias carreteras, me parece importante comentar lo que es, porque luego siempre ocurren accidentes y tal. Pues, el plan de emergencias de Falces prevé el corte de la carretera y eso siempre es importante para evitar disgustos. O sea que, visto lo visto, actuamos bien el año pasado, porque nos pusieron verdes. Por quitar los coches y esas cosas, actuamos bien, como si fuera un el 23. nivel 2 no
se activó desde la aplicación, pero digamos así que lo activamos nosotros. Vosotros. Activamos el Terex, porque mandamos quitar coche. Sí, pero visto lo visto. No, hicisteis bien, desde luego. Sí, yo creo que era la noche del Del viernes al sábado, Sí. cuando yo creo que era con la chica la que estábamos hablando y que, bueno, no sé con quién era, el caso es que recibimos una llamada que era, pues eso, de emergencia 2 o 3. Sí. Y entonces salimos a la antigua Usanza con el coche del municipal. Ya quitar coche. Señores, retiren coches y Sí, suban lavadoras a... Sí, yo creo que desde Protección Civil ya se fue viendo que los datos que se estaban comunicando se quedaban por debajo de lo que en realidad estaba pasando, entonces ya fueron avisando a los municipios de que se preparasen, Sí. porque bueno, pues ya se estaba viendo que era mayor que lo que se estaba midiendo en ese momento, y luego, bueno, pues eso, al corregir la curva de gasto ahora ya saben que pasó por ahí bastante más agua de la que en ese momento... Pero bueno, yo siempre digo, en defensa un poco de la Confederación, que para saber cuántos metros cúbicos están pasando por el Chablí, por ejemplo, ellos tienen que poder medir cuando está pasando con el barco radar con el que miden cuánto es el caudal, para poder hacer esa estimación. Como esta inundación no había pasado nunca, ellos nunca han podido medir ese caudal para saber cuántos metros cúbicos por segundo era. Entonces, claro, si ya es algo que no ha pasado nunca, tú no lo has podido medir, es difícil tratar. Luego es verdad que ahora, porque ya lo han visto que sí fue más, pero bueno, necesitas que pasen estas cosas para poder medir y mejorar los datos.